Hijos míos, existe un camino que cada uno de nosotros recorre, a menudo sin darse cuenta. Es un camino de caídas, de traiciones y de dolor, pero es el único que puede conducir a la resurrección. Les ruego, acompáñenme hasta el final, porque hoy recorreremos las 14 estaciones no por las calles de Jerusalén, sino por los laberintos del alma moderna. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, hoy los invito a emprender juntos un camino. No es un camino fácil ni cómodo, es un camino de polvo, de sangre y de lágrimas, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera vida. Los invito a caminar en espíritu por la vía dolorosa, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Pero no lo haremos como meros espectadores de un drama antiguo. No, lo haremos como protagonistas de nuestro propio tiempo, descubriendo en cada una de las 14 estaciones el reflejo de nuestros propios pecados, de nuestras propias caídas y de nuestras propias luchas. Hoy vamos a rezar el Vía Crucis del hombre moderno, una meditación sobre cómo la pasión de Cristo continúa, aquí y ahora, en nuestras almas y en nuestro mundo. Les ruego, no se queden en la superficie. Acompáñenme en este viaje interior, porque en las heridas de Cristo encontraremos la medicina para las nuestras. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Contemplamos a Cristo, la inocencia absoluta, de pie ante Pilato. El juez romano, débil y cobarde, se lava las manos, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, grita: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Es un juicio sin pruebas, una sentencia basada en la envidia, el miedo y la presión de la masa. Es el triunfo del ruido sobre la verdad. Ahora, hijos míos, miremos nuestro mundo. Miremos ese nuevo pretorio, esa nueva plaza pública donde cada día se condena a muerte a miles de almas. Las redes sociales. ¿Con qué facilidad nos convertimos en la multitud enfurecida? ¿Con qué rapidez emitimos sentencias definitivas sobre personas que no conocemos, basándonos en un titular, en un fragmento de video, en un chisme malintencionado? Nos escondemos detrás del anonimato de un perfil y desde ahí lanzamos nuestras piedras, nuestras burlas, nuestros juicios. Es la cultura de la cancelación, una versión moderna del grito «crucifícalo». Condenamos a una persona, la cancelamos, la borramos de la existencia pública, le negamos cualquier posibilidad de redención y todo ello sin un juicio justo, sin escuchar su defensa, a menudo por el simple placer de sentirnos moralmente superiores. Nos lavamos las manos como Pilato diciendo: «Todos lo piensan, yo solo doy mi opinión». Pero cada like a un comentario difamatorio, cada compartir de una noticia no verificada, es un clavo más que añadimos a la cruz de nuestro hermano. Y al hacerlo, nos condenamos a nosotros mismos, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Señor Jesús, condenado injustamente por los juicios de los hombres, te pedimos perdón. Perdón por las veces que hemos sido la multitud que grita, por las veces que hemos lapidado la reputación de un hermano en el tribunal de las redes sociales. Perdón por nuestra soberbia, por creernos jueces de la vida ajena. Danos la gracia, Señor, de poner una guardia en nuestros pulgares y en nuestros labios. Enséñanos a defender al ausente, a buscar la verdad y, sobre todo, a practicar la misericordia antes que el juicio. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Los soldados, después de azotarlo y coronarlo de espinas, le ponen sobre los hombros el pesado madero. No es un adorno, es el instrumento de su tortura, el peso de todos los pecados del mundo. Y Jesús, agotado y herido, no lo rechaza, lo abraza.
Acepta ese peso terrible como parte de la voluntad del Padre para nuestra salvación. Ahora miremos nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Para algunos tiene la forma de una enfermedad crónica, un dolor que los acompaña cada día. Para otros es la cruz de las dificultades económicas, la angustia de no llegar a fin de mes. Para otros es la cruz de una familia rota, de un hijo rebelde, de la soledad. Son cruces reales, pesadas, que nos hacen sangrar el alma. ¿Y cuál es nuestra primera reacción ante ellas? La rebelión. ¿Por qué a mí, Señor? No es justo, no quiero esta cruz, quítamela de encima. Luchamos contra la voluntad de Dios, intentamos escapar de nuestro sufrimiento, nos quejamos de nuestro destino, buscamos mil maneras de anestesiar el dolor, de distraernos, en lugar de abrazar nuestra cruz como hizo Jesús. Rechazar la cruz, hijos míos, es rechazar el único instrumento que Dios puede usar para santificarnos, para pulir nuestra alma, para hacernos más parecidos a su Hijo. Cada vez que decimos no a nuestra cruz, estamos diciendo no a la posibilidad de crecer en amor y en santidad. Señor Jesús, que abrazaste la cruz con un amor obediente, te pedimos perdón por nuestra rebeldía. Perdón por todas las veces que hemos maldecido nuestras cruces, por las veces que hemos intentado huir de tu voluntad, por nuestra falta de fe en los momentos de prueba. Danos la fuerza, Señor, para tomar cada día nuestro propio madero, no con resignación amarga, sino con la confianza de que, si lo llevamos contigo, este peso se convertirá en un camino de salvación y de gloria. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. El camino hacia el Calvario apenas ha comenzado, y Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y el peso del madero, tropieza y cae por tierra. Es una imagen de una vulnerabilidad impactante. El Hijo de Dios, el Creador del universo, yace en el polvo bajo el peso de nuestros pecados. Esta primera caída es el shock de la fragilidad. Es el momento en que la procesión triunfal del Domingo de Ramos se revela como una ilusión y la dura realidad del sufrimiento se impone. Ahora, pensemos en nuestra propia vida espiritual. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Para algunos, tiene la forma de una enfermedad crónica, un dolor que los acompaña cada día. Para otros, es la cruz de las dificultades económicas, la angustia de no llegar a fin de mes. Para otros, es la cruz de una familia rota, de un hijo rebelde, de la soledad. Son cruces reales, pesadas, que nos hacen sangrar el alma. ¿Y cuál es nuestra primera reacción ante ellas? La rebelión. ¿Por qué a mí, Señor? No es justo, no quiero esta cruz, quítamela de encima. Luchamos contra la voluntad de Dios, intentamos escapar de nuestro sufrimiento, nos quejamos de nuestro destino. Recordamos el fervor de nuestros primeros años en la fe, la alegría de nuestra primera comunión o de nuestra conversión. Nos sentíamos fuertes, invencibles, seguros de que nunca abandonaríamos al Señor. Y entonces llegó la primera caída, el primer pecado grave después de una buena confesión, el primer periodo de sequedad en la oración, el primer asalto de la duda que hizo temblar nuestras certezas. Fue un shock. Descubrimos con horror nuestra propia debilidad, nuestra propia miseria. Nos vimos a nosotros mismos no como los valientes soldados de Cristo que pensábamos ser, sino como criaturas frágiles, capaces de traicionar al Señor en cualquier momento. Y esa primera caída, hijos míos, es una crisis terrible, pero también una bendición disfrazada. Es el momento en que Dios permite que nuestra soberbia sea humillada, para que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y aprendamos a apoyarnos únicamente en su gracia. Jesús no se quedó en el suelo. Con un esfuerzo inmenso, se levantó y siguió caminando. Nos enseña que caer no es lo que nos define como cristianos. Lo que nos define es la voluntad de levantarnos.
Señor Jesús, que caíste bajo el peso de nuestros pecados para enseñarnos el camino de la humildad, te pedimos perdón. Perdón por nuestra soberbia espiritual, por haber confiado en nuestras propias fuerzas y no en tu gracia. Perdón por las veces que, después de caer, nos hemos revolcado en la autocompasión y en la desesperanza, en lugar de levantarnos con confianza en tu misericordia. Danos, Señor, un corazón humilde que reconozca su propia fragilidad y una voluntad tenaz para levantarnos una y otra vez, sabiendo que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Hijos míos, hemos contemplado el juicio del mundo y la primera caída de Cristo, que es también el espejo de nuestra propia soberbia humillada. Jesús se ha levantado, magullado y cubierto de polvo, y continúa su camino hacia el Calvario. Y es ahora, en medio de la hostilidad de la multitud y la brutalidad de los soldados, cuando la vía dolorosa se transforma. Deja de ser solo un camino de sufrimiento para convertirse también en un camino de encuentros. Son encuentros breves, fugaces, pero de una densidad espiritual infinita. En ellos, el amor y la indiferencia, la compasión y la cobardía se cruzan con el hombre Dios que camina hacia su sacrificio. Y en estos encuentros, hijos míos, se nos revela el drama de nuestras propias relaciones humanas y de nuestra respuesta al amor. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su Santísima Madre. En medio del caos, de los gritos y los insultos, se produce un silencio. Las miradas de la madre y del hijo se cruzan. No hay palabras, no son necesarias. En esa mirada se condensa todo el amor y todo el dolor del universo. Es el encuentro de dos corazones inmaculados, unidos en el mismo sacrificio. María no puede detener la ejecución, no puede arrancarle la cruz de los hombros. Su misión es otra: estar allí, acompañar, sufrir con Él. Su presencia es un bálsamo silencioso en la herida infinita de su Hijo. Cada uno de sus latidos dice: estoy aquí, no estás solo. Y su corazón, como había profetizado el anciano Simeón, es atravesado por una espada de dolor. Ahora, miremos nuestras propias vidas, nuestras familias. Pensemos en el corazón de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros esposos y esposas, de nuestros hijos. ¿Cuántas veces con nuestros pecados hemos clavado una espada de dolor en el corazón de aquellos que nos aman incondicionalmente? Cada mentira, cada acto de egoísmo, cada palabra hiriente, cada desprecio, cada vez que hemos preferido nuestro orgullo a la paz del hogar, hemos añadido una nueva herida al corazón de nuestra propia familia. El sufrimiento de María en el Calvario no fue solo por los pecados del mundo en abstracto, fue por el dolor concreto que cada uno de nosotros causa a sus seres queridos. Cuando hacemos sufrir a una madre, hacemos sufrir al corazón de María. Cuando traicionamos la confianza de un cónyuge, renovamos las lágrimas de la Virgen al pie de la cruz. Nos preocupamos tanto por las ofensas que recibimos de los demás, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en el dolor silencioso que nosotros mismos infligimos a quienes Dios ha puesto a nuestro lado para amarnos? Oh María, Madre dolorosa, cuyo corazón fue uno con el de tu Hijo en la pasión, te pedimos perdón. Perdón por la dureza de nuestro corazón, por nuestra ceguera, por cada espada de dolor que hemos clavado en el corazón de nuestra familia. Enséñanos a amar como tú amaste, en silencio, con fidelidad, con una presencia que consuela y acompaña, incluso cuando no puede resolver. Ayúdanos a sanar las heridas que hemos causado y a ser un bálsamo de amor en nuestros propios hogares. Amén. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Jesús está exhausto, apenas puede dar un paso más. Los soldados, no por compasión, sino por miedo a que el condenado muera antes de llegar al lugar de la crucifixión, buscan a alguien que lo ayude. Y sus ojos se posan sobre un hombre que volvía del campo, un extranjero llamado Simón de Cirene.
Lo obligan por la fuerza a cargar la cruz de un desconocido. Imaginen la escena. La ira de Simón, su humillación, su miedo. Él no quería esa cruz. No era su problema. Él solo quería llegar a casa. Pero fue forzado a caminar junto a Jesús, a sentir el peso de ese madero, a oler la sangre, a escuchar su respiración agónica. Y la tradición nos dice que ese encuentro forzado transformó su vida para siempre. En Simón de Cirene, hijos míos, la Iglesia ve el rostro de nuestra propia indiferencia. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros Simón? Vemos a un hermano, a un vecino, a un colega, incluso a un extraño, aplastado por el peso de su propia cruz. La enfermedad, la pobreza, la soledad, el duelo. ¿Y qué hacemos? Apartamos la mirada. Cruzamos a la otra acera. Nos decimos a nosotros mismos, no es mi problema, estoy demasiado ocupado, no puedo hacer nada. O peor aún, sentimos un secreto alivio de que esa cruz no sea la nuestra. Somos profesionales en el arte de justificar nuestra falta de caridad. Pero el Evangelio es claro, lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Cada vez que nos negamos a ayudar, es a Cristo mismo a quien le estamos negando un hombro sobre el que apoyarse. Dios, en su misteriosa providencia, a menudo nos obliga a encontrarnos con el sufrimiento ajeno. Pone en nuestro camino oportunidades para ser Simón, y nuestra respuesta a esa oportunidad define la autenticidad de nuestra fe. Señor Jesús, que aceptaste la ayuda forzada de un extraño para enseñarnos el valor de la caridad, te pedimos perdón por nuestra indiferencia, perdón por todas las veces que hemos visto a un hermano caído y hemos seguido de largo, perdón por la dureza de nuestro corazón, por nuestro egoísmo, por nuestras excusas. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu rostro en cada persona que sufre, y danos un corazón como el de Simón después de su conversión, un corazón que no espere a ser obligado, sino que corra a ayudar a llevar la cruz del prójimo por amor a ti. Amén. Sexta estación. La Verónica enjura el rostro de Jesús. En medio de la multitud hostil y los soldados brutales, una mujer se abre paso. Su nombre, Verónica, según la tradición, significa verdadero icono, verdadera imagen. No lleva un arma, no pronuncia un discurso. En sus manos solo tiene un simple velo, un trozo de lino. Con un coraje nacido del amor, se acerca a Jesús y con una inmensa ternura limpia su rostro cubierto de sangre, sudor y salivazos. Es un gesto pequeño, inútil a los ojos del mundo. No alivia su dolor, no le quita la cruz, pero es un acto de amor puro en un océano de odio, y Jesús recompensa su valentía de una manera extraordinaria. Deja la imagen de su santo rostro impresa en el velo. Verónica quería limpiar el rostro de Cristo, y en su lugar Cristo le regaló su propio rostro para siempre. Esta mujer, hijos míos, es el símbolo de la valentía en las pequeñas cosas. Vivimos en un mundo que a menudo nos pide que reneguemos de nuestra fe de maneras sutiles. Tenemos miedo de hacer la señal de la cruz antes de comer en un restaurante. Nos da vergüenza defender una enseñanza de la iglesia en una conversación con amigos. Callamos cuando escuchamos una blasfemia o un chiste cruel. No se nos pide el martirio, pero a menudo fallamos en estos pequeños actos de testimonio. Verónica nos enseña que no se necesita un gran poder para dar testimonio de Cristo. Se necesita un gran amor. Ella no tenía más que un velo, pero lo usó con valentía. ¿Qué velo tienes tú? Quizás es una palabra amable, una sonrisa a quien es despreciado, una pequeña defensa de la verdad, una oración silenciosa por un enemigo. Cada uno de estos pequeños actos, hechos con amor y sin miedo al qué dirán, imprime el rostro de Cristo en el tejido de nuestro mundo y en nuestra propia alma. Señor Jesús, cuyo divino rostro fue desfigurado por nuestros pecados y limpiado por el amor de una mujer valiente, te pedimos perdón por nuestra cobardía, perdón por las veces que hemos ocultado nuestra fe por miedo al ridículo, perdón por nuestro silencio cuando deberíamos haber hablado, perdón por haber preferido la comodidad a la verdad. Danos, Señor, el coraje de Verónica, que no temamos dar testimonio de ti en las pequeñas cosas de cada día, sabiendo que cada acto de amor, por humilde que sea,
es un velo que limpia tu rostro sufriente en nuestros hermanos. Amén. Hijos míos, hemos sido testigos de los encuentros de amor y de indiferencia en el camino de la cruz. Hemos visto nuestro reflejo en el corazón traspasado de María, en la resistencia de Simón y en la valentía de Verónica. Ahora el camino se vuelve más arduo, más oscuro. Jesús está cada vez más débil, y es en esta fase de su pasión donde contemplaremos el misterio más doloroso de nuestra propia vida espiritual, la repetición del pecado, la lucha contra las mismas caídas y la tentación más peligrosa de todas, la desesperación. Estas 3 caídas de Cristo son el mapa de nuestra propia batalla contra la miseria que llevamos dentro. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae de nuevo. Y esta segunda caída es en cierto modo más trágica que la primera. La primera fue el choque de la debilidad, pero la segunda caída es el peso de la persistencia del mal. A pesar de su esfuerzo sobrehumano por seguir adelante, la carga es demasiado grande, el cuerpo está demasiado herido. Cae de nuevo bajo el mismo madero. Esta caída, hijos míos, es el símbolo de nuestros pecados repetidos, de esas cadenas que llamamos adicciones o vicios. El alcohol, las drogas, la pornografía, el juego incontrolable, la gula. ¿Quién de nosotros no conoce esta humillación? Hacemos una buena confesión, nos levantamos llenos de propósitos firmes, caminamos durante un tiempo por el camino de la virtud, y entonces, cuando menos lo esperamos, la tentación vuelve a atacar, y caemos, en el mismo hoyo, de la misma manera. El sentimiento de frustración es inmenso, la vergüenza nos quema, la voz del demonio susurra. ¿Ves? No tienes remedio, eres un hipócrita. Siempre serás un esclavo de este pecado. Esta segunda caída es la prueba más dura para la perseverancia. Es el momento en que muchos abandonan la lucha, creyendo que la victoria es imposible. Pero miren a Jesús. Cae, sí, pero no se queda en el suelo. Humillado, herido, pero con una determinación infinita, vuelve a ponerse en pie. Nos enseña que la lucha contra el pecado crónico no es una batalla única, sino una guerra de levantamientos. Tu santidad no se mide por las veces que caes, sino por las veces que tienes el coraje y la humildad de levantarte y volver a empezar. Señor Jesús, que caíste por segunda vez bajo el peso de nuestros vicios y adicciones, te pedimos perdón por nuestra falta de perseverancia. Perdón por las veces que hemos sucumbido al mismo pecado, por la vergüenza que nos ha paralizado y nos ha alejado de tu confesionario. Hoy te presentamos nuestras cadenas, esas adicciones que nos esclavizan. Te pedimos, Señor, rompe estas ataduras. Danos la fuerza para levantarnos de cada caída, no con la soberbia de creer que podemos solos, sino con la humilde confianza en el poder infinito de tu gracia. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Un grupo de mujeres de la ciudad, al ver a Jesús en un estado tan lamentable, comienzan a llorar y a lamentarse por él. Es un gesto de compasión humana. Pero Jesús se vuelve hacia ellas y les dice unas palabras sorprendentes y terribles. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús no rechaza su compasión, pero la redirige. Les dice que el llanto superficial no es suficiente. El verdadero problema no es su sufrimiento físico, que es pasajero, sino el pecado que causa ese sufrimiento. Un pecado que tendrá consecuencias devastadoras para ellas y para las generaciones futuras. Esta estación, hijos míos, es un espejo de nuestro propio sentimentalismo religioso. ¿Con qué facilidad lloramos al ver una película sobre la pasión? ¿Cómo nos emocionamos con los cantos de Semana Santa? Sentimos una compasión superficial por el pobre Jesús. ¿Pero lloramos por nuestros propios pecados? ¿Nos lamentamos por la frialdad de nuestro corazón? ¿Por nuestra complicidad con el mal? ¿Por el mal ejemplo que damos a nuestros hijos? A menudo nuestra piedad es como la de las mujeres de Jerusalén, un sentimiento estéril que no conduce a un cambio de vida. Nos compadecemos del Cristo de hace 2000 años, pero seguimos crucificándolo hoy con nuestros pecados.
Preferimos ser espectadores de su dolor a reconocer que somos los causantes de ese dolor. Jesús nos llama hoy a un arrepentimiento verdadero, a un dolor que no se queda en la emoción, sino que nos lleva a una conversión radical, a un cambio profundo en nuestras acciones y en nuestras prioridades. Señor Jesús, que preferiste la verdad a un consuelo fácil, te pedimos perdón por nuestra piedad superficial, perdón por nuestras lágrimas estériles que no se han convertido en un cambio de vida, perdón por llorar por tu pasión sin reconocer nuestra culpa en ella. Danos, Señor, el don de las lágrimas verdaderas, las lágrimas del arrepentimiento, como las que tuvo San Pedro después de negarte. Que nuestro dolor por el pecado nos lleve a una conversión profunda y duradera, para que dejemos de ser simples espectadores de tu cruz y nos convirtamos en verdaderos discípulos tuyos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Esta es la caída de la extenuación total. Jesús ha llegado al límite absoluto de sus fuerzas humanas. Ya no puede más. Cae por tercera vez y esta caída es casi definitiva. Los soldados tienen que tirar de él, gritarle, golpearlo, para que, de alguna manera, se ponga en pie para el último tramo del camino. Esta tercera caída, hijos míos, es la imagen de la tentación más oscura y peligrosa, la desesperación. Es el momento en que el alma, aplastada por el peso de sus caídas repetidas, por el aparente silencio de Dios, por la oscuridad del mundo, está a punto de rendirse. Es el susurro final del demonio. Ya no hay esperanza. Dios te ha abandonado. Tu pecado es más grande que su misericordia. ¡Ríndete! Es la tentación de creer que estamos tan rotos, tan sucios, tan lejos, que ya no vale la pena ni siquiera intentar levantarse. Es el pecado contra el Espíritu Santo, la negación de la posibilidad del perdón. Es el abismo de la noche oscura del alma. Y sin embargo, desde ese abismo de agotamiento, Jesús, con un acto de pura voluntad divina, se levanta una vez más. Este último levantamiento es el grito de guerra de la esperanza contra toda esperanza. Jesús nos enseña que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán desesperada parezca tu situación, no importa cuán grande sea tu pecado, mientras tengas un aliento de vida, nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. Su misericordia es un océano que no tiene fondo y siempre es más profunda que el abismo de nuestra miseria. Señor Jesús, que caíste por tercera vez para experimentar la profundidad de nuestra desesperación, te pedimos perdón por las veces que hemos dudado de tu misericordia. Perdón por las veces que hemos estado a punto de rendirnos, creyendo que nuestro pecado era demasiado grande para tu perdón. Te presentamos hoy nuestra desesperanza, nuestro cansancio, nuestra oscuridad. Levántanos, Señor, como tú te levantaste. Infunde en nosotros una esperanza invencible, una confianza a toda prueba en que tu amor es siempre más fuerte que nuestra debilidad y que tu misericordia siempre tiene la última palabra. Amén. Hijos míos, hemos acompañado a nuestro Señor en sus caídas. Hemos visto en ellas el peso aplastante de nuestros vicios, de nuestra piedad superficial y de nuestra terrible desesperanza. Y hemos sido testigos de su infinita misericordia, de esa voluntad divina que lo levanta una y otra vez para continuar el camino por nosotros. Ahora llegamos a la cima del Calvario. El viaje ha terminado. Aquí, en esta colina de muerte, ya no habrá encuentros ni caídas. Aquí solo queda la consumación del sacrificio. Lo que vamos a contemplar ahora son los actos finales de la crueldad humana y los actos supremos del amor divino.
Estas son las estaciones más oscuras, pero también las más luminosas, porque es en la oscuridad más profunda donde la luz de la redención brillará con más fuerza. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Al llegar a la cima, los soldados, con una crueldad brutal y rutinaria, le arrancan a Jesús sus vestiduras. Su túnica, quizás tejida con amor por las manos de su madre, se adhiere a las heridas de su espalda flagelada, y al arrancarla, le arrancan también la piel. Es un acto de humillación total. Lo exponen desnudo ante la mirada burlona de la multitud. Le arrebatan lo último que le quedaba de dignidad humana, el cuerpo, ese templo sagrado del Espíritu Santo, el cuerpo en el que Dios se hizo carne. Es tratado como un objeto, como un trozo de carne destinado al matadero. Ahora, hijos míos, miremos a nuestro mundo, a nuestra cultura del siglo XXI. ¿Acaso no hemos convertido el despojo de la dignidad en nuestra principal industria y en nuestro entretenimiento favorito? La plaga de la pornografía, ese mercado global de la carne humana, ¿qué es sino el despojo sistemático de la dignidad de hombres, mujeres y, lo que es más terrible, de niños? Convierte el cuerpo, creado para ser un don de amor, en un objeto de consumo, en una mercancía para satisfacer la lujuria más egoísta. Cada vez que un cristiano consume pornografía, está participando en el despojo de Cristo. Está gritando con los soldados: tu cuerpo no es sagrado, es un objeto para mi placer. Y no solo despojamos a los demás, nos despojamos a nosotros mismos. En nuestra obsesión por la imagen, por la moda, por la seducción, a menudo tratamos nuestro propio cuerpo no como un templo, sino como un maniquí para atraer las miradas del mundo, olvidando la modestia, el pudor, esa sagrada custodia de la intimidad que protege al alma. Le quitamos al cuerpo su misterio para venderlo al mejor postor en el mercado de la vanidad. Señor Jesús, despojado de toda dignidad humana para revestirnos con la gracia divina, te pedimos perdón. Perdón por cada mirada impura, por cada pensamiento lujurioso, por cada vez que hemos consumido o participado en la cultura de la pornografía. Perdón por nuestra falta de modestia, por tratar nuestro propio cuerpo y el de los demás como objetos. Vístete, Señor, con la túnica de la pureza. Enséñanos a ver en cada cuerpo humano, incluido el nuestro, el templo sagrado de tu Espíritu, y a tratarlo con el respeto y la reverencia que merece. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Lo arrojan con violencia sobre el madero. Los soldados toman los clavos largos y gruesos y los martillos. El sonido seco y terrible del metal golpeando el metal, atravesando la carne, los nervios y los huesos, resuena en la historia como el eco de nuestra propia crueldad. Lo clavan de manos y pies. Sus manos, que solo habían bendecido, sanado y acariciado, ahora están inmovilizadas, perforadas, fijadas al instrumento de la tortura. Sus pies, que habían recorrido los caminos de Israel anunciando la buena nueva, ahora están clavados, impidiéndole dar un paso más. Está atrapado, fijado, sentenciado a una agonía lenta. Ahora, pensemos en los clavos que nosotros usamos cada día para crucificar a nuestros hermanos. Cada vez que guardamos rencor, cada vez que nos negamos a perdonar una ofensa, estamos clavando a nuestro hermano a su pasado. Le negamos la posibilidad de cambiar, de ser libre. Lo fijamos para siempre a su error. Cada palabra de juicio, cada chisme que repetimos,
es un nuevo martillazo que hunde más el clavo en su carne, y al hacerlo, nos crucificamos a nosotros mismos junto con él. Nos clavamos a nuestra propia amargura, nos inmovilizamos en una prisión de odio, incapaces de avanzar hacia la libertad. El rencor es el clavo que nos une al madero de nuestro propio dolor, y el martillo que usamos es nuestra soberbia, esa que nos dice que tenemos derecho a mantener a los demás crucificados por sus faltas. Señor Jesús, clavado en la cruz por nuestras manos endurecidas, te pedimos perdón. Perdón por cada clavo de rencor que hemos hundido en el corazón de un hermano. Perdón por cada martillazo de juicio y de calumnia. Te entregamos hoy, Señor, nuestros martillos y nuestros clavos. Quita de nuestras manos el poder de crucificar. Danos la gracia de hacer lo contrario, de sacar los clavos, de liberar a quienes hemos mantenido cautivos en nuestro corazón, de desatar las ataduras del rencor a través del poder de tu perdón. Amén. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Todo está cumplido. Con un fuerte grito, entrega su espíritu. El creador de la vida muere. El sol se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga en dos. Es el momento más solemne de la historia humana. La muerte, que entró en el mundo por el pecado, es ahora vencida por el mismo Dios hecho hombre que la asume para destruirla desde dentro. En este instante, Cristo paga el precio de todos los pecados del mundo. Ahora, hijos míos, con temor y temblor, debemos mirar cómo nuestro tiempo participa en esta muerte. Contemplemos el calvario de los inocentes, el grito silencioso de los niños no nacidos a quienes se les niega el derecho a ver la luz. El aborto, hijos míos, no es un derecho. Es la crucifixión de los más indefensos, es el eco del grito de la multitud. No queremos que éste reine sobre nosotros. Es el pecado de Herodes, que mata a los inocentes por miedo. Contemplemos también la crucifixión lenta de los ancianos y los enfermos terminales, a quienes la cultura del descarte ofrece la eutanasia como una falsa compasión, negándoles el valor redentor del sufrimiento y usurpando el derecho de Dios sobre el principio y el fin de la vida. Y contemplemos la muerte que sembramos con nuestra violencia, nuestro odio, nuestra participación en la cultura de la muerte que glorifica la venganza y desprecia la vida. Cada vez que justificamos un aborto, cada vez que defendemos la eutanasia, cada vez que nuestro corazón se alegra con la violencia, estamos de pie al pie de la cruz, no con María y Juan, sino con los soldados, gritando: ¡Crucifícalo! Perdón por nuestra complicidad, activa o pasiva, con la cultura de la muerte. Perdón por cada niño no nacido, por cada anciano descartado, por cada vida destruida por nuestro odio o indiferencia. Te proclamamos hoy, Señor de la vida, nuestro único Rey. Defiende a tus pequeños, protege a los indefensos, convierte los corazones de quienes promueven la muerte. Y a nosotros, danos el coraje de ser siempre profetas y defensores de la sacralidad de cada vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Amén. Hijos míos, hemos llegado al pie de la cruz. Hemos contemplado con el alma encogida el precio de nuestros pecados, la dignidad arrebatada, las manos y pies clavados, la vida del autor de la vida extinguida ante nuestros ojos. El grito de la multitud se ha apagado. El estruendo del martillo ha cesado. La tierra ha dejado de temblar. Ahora, en la cima del Calvario, reina un silencio denso, pesado, un silencio lleno de dolor y de misterio. Es el silencio del Sábado Santo que comienza a cernirse sobre el mundo, pero incluso en esta desolación el camino de la cruz no ha terminado.
Quedan los dos últimos actos, los más íntimos y silenciosos, los que nos preparan para la esperanza que nacerá de la oscuridad. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. El sacrificio ha terminado. José de Arimatea y Nicodemo, con un amor valiente, bajan el cuerpo sin vida de Jesús del madero y lo depositan donde todo comenzó, en el regazo de su madre. Contemplen esta imagen, la piedad. Es quizás la escena más desgarradora de toda la historia. El silencio de una madre que recibe el peso muerto de su hijo amado. Sus manos, que lo acunaron en Belén, ahora sostienen un cuerpo destrozado. Sus ojos, que vieron sus primeros pasos, ahora contemplan las heridas de los clavos. No hay gritos, no hay protestas, solo hay un dolor infinito, puro, unido en un silencio de amor y de fe inquebrantable. Este es el sábado santo del alma. ¿Cuántas veces, hijos míos, hemos vivido nosotros esta estación? Es el momento que sigue a la gran tragedia, cuando la crisis ha pasado, cuando la muerte ha hecho su trabajo, cuando la enfermedad ha vencido. Es el silencio ensordecedor de la pérdida, el momento en que ya no quedan lágrimas que llorar ni palabras que decir. Es la sensación de vacío absoluto, el aparente silencio de Dios. Nos arrodillamos en la capilla de nuestro dolor, sosteniendo los restos rotos de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestros seres queridos. Y en ese silencio, la fe es probada hasta el extremo. Es fácil creer cuando hay milagros, pero ¿se puede creer en el silencio, en la ausencia, en la oscuridad? María nos enseña que sí. Su fe no vaciló. En su corazón sostenía no solo el cuerpo de su Hijo, sino también la promesa de su resurrección. Oh María, Madre de la soledad y de la esperanza, que sostuviste en tus brazos el precio de nuestra salvación. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe en los sábados santos de nuestra vida. Perdón por las veces que hemos sucumbido a la desesperación, por haber creído que la tragedia tenía la última palabra. Enséñanos a esperar en el silencio de Dios. Danos tu fe inquebrantable para poder sostener nuestras cruces con la certeza de que, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer de la resurrección. Amén. 14ª estación. El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro. Con prisa, antes de que comience el sábado judío, envuelven el cuerpo de Jesús en una sábana limpia y lo depositan en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y hacen rodar una gran piedra para sellar la entrada. Todo ha terminado. La luz del mundo ha sido encerrada en la oscuridad. La esperanza de Israel yace bajo una losa de piedra. El Verbo de Dios ha callado. Para los ojos del mundo, esta es la derrota final y absoluta. El enemigo parece haber triunfado. La muerte ha devorado a la vida. Esta estación, hijos míos, es el símbolo de nuestra tentación más profunda, la de enterrar nuestras esperanzas. ¿Cuántas veces, después de un gran fracaso, de una gran pérdida, hemos dicho, se acabó, ya no hay nada que hacer? Tomamos nuestros sueños rotos, nuestras vocaciones frustradas, nuestras relaciones destruidas y las enterramos en el sepulcro de nuestro corazón, sellándolo con la pesada piedra de la resignación. Decidimos dejar de esperar, dejar de luchar, dejar de creer. Nos acostumbramos a vivir en la penumbra, convencidos de que la luz nunca volverá. Pero la fe cristiana, hijos míos, nos grita que el sepulcro no es un final, es un comienzo. La tumba no es una prisión, es el vientre de la resurrección. Era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera para dar mucho fruto.
La oscuridad del sepulcro no era la ausencia de Dios, era el laboratorio secreto de Dios donde Él estaba preparando el milagro más grande de la historia. El acto de poner a Jesús en la tumba fue para María y los discípulos el acto de confianza más extremo. Era entregar lo más amado a la oscuridad total, confiando ciegamente en la promesa de que Dios es fiel. Señor Jesús, cuyo cuerpo reposó en la oscuridad del sepulcro para santificar nuestras propias muertes y nuestras propias tumbas, te pedimos perdón. Perdón por las veces que hemos enterrado la esperanza, por haber puesto la piedra de la resignación sobre nuestros sueños. Perdón por haber creído más en el poder de la muerte que en el poder de tu resurrección. Te entregamos hoy, Señor, todo lo que en nuestra vida parece muerto, nuestras relaciones rotas, nuestra fe debilitada, nuestros anhelos frustrados. Lo depositamos todo en tu santo sepulcro con el acto de fe y confianza de que tú tienes el poder de resucitar lo que nosotros damos por perdido. Amén. Hijos míos, nuestro Vía Crucis ha terminado. Hemos caminado con Cristo desde el pretorio hasta el sepulcro. Hemos visto nuestros pecados reflejados en cada una de sus heridas. Pero este camino no termina aquí, en la frialdad de una tumba. Este es el final del Viernes Santo, pero la fe nos grita que el domingo de resurrección está a punto de amanecer. Y así como Cristo no fue abandonado en el sepulcro, tampoco nosotros seremos abandonados en las tumbas de nuestro pecado y de nuestro dolor si nos aferramos a Él. Esta oración, este camino que hemos recorrido juntos, no puede ser un simple recuerdo. Debe ser una decisión de levantarnos de nuestras caídas, de ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces, de defender la vida y la dignidad y de esperar con una confianza inquebrantable en la victoria final. Por eso, les pido un último gesto, un acto que una nuestras voces en un solo clamor de arrepentimiento y de esperanza que resuene en todo el mundo. Les pido que escriban en los comentarios la oración del publicano, la oración más humilde y más poderosa que un alma puede dirigir al cielo. Señor, ten piedad de mí, pecador. Y a continuación, escriban desde qué ciudad o país se unen a nosotros, para que podamos crear juntos una vía dolorosa global de arrepentimiento y de fe. Un camino de corazones que, a través de la penitencia, marchan hacia la luz de la Pascua. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y compartan esta oración. Quizás este Vía Crucis sea el camino que un alma cercana a ustedes necesita recorrer hoy para salir de su propia oscuridad.